he estado sorprendido con recurrencia. eh, Leo definiciones de la Real Academia Española, en honor a que yo estoy convencido que nuestro idioma es tan rico, tan hermoso, que una sola palabra puede cambiar por completo el sentido no solo de una frase, sino que de un párrafo. De ahí la sintaxis, de ahí la importancia de el origen de las palabras y qué sé yo, otras más cosas. Pero me quedé boquiabierto cuando busqué la definición de gramática. Pensé que encontraría algo más académico. Por supuesto hay más definiciones académicas, pero les diré la que me sorprendió. Dice que gramática es el arte de hablar y escribir correctamente. ¿Qué me sorprendió? Que se le considere arte. Siempre creí que debería ser una ciencia digna de investigación y siguiendo, por supuesto, el método de investigación científica. Y sí hay otra definición más allegada a dicha presunción, pero lo que a mí me impresionó es que la definan como arte. ¿Por qué? Porque hay belleza, hay pasión, hay sentimientos al momento de hablar o escribir de forma correcta. Bien, dicho así, explico que no es mi interés acrecentar vuestro acervo cultural, que no estaría nada mal, que mejoremos nuestro vocabulario en lugar de usar palabras sucias, vulgares o que provienen del caliche, anuncian pésima educación. Y bien por aquellos que las ocupan por falta de oportunidad para mejorar su nivel cultural. Pero qué necedad aquellos que tenemos la oportunidad, el recurso y lo despreciamos como algo sin importancia. ¿Por qué? Porque creemos que lo importante es dónde está el dinero, pero la educación no. De allí la ignorancia. Pero en fin, haciendo eco de esto, hoy vamos a reconocer un vocablo que en la gramática se conoce como conjunciones adversativas. Parece un trabalengua, ¿eh? En realidad la definición es conjunciones coordinativas y adversativas. En simple español significa que en una frase hay una palabra que antecede y sucede. Y esta palabra se le llama conjunción. ¿Por qué? Porque es el vínculo entre ambos extremos. Y se le llama adversativa porque contradice los dos extremos. Como simple ejemplo, uso una frase. Este día es hermoso, aunque está lloviendo. ¿Cuáles son los extremos? Este día es hermoso. El otro extremo es, está lloviendo. ¿Cuál es la conjunción adversativa? Aunque. Es el vínculo entre ambos extremos y es contradictoria a el significado de estos extremos. De hecho, la pregunta es, acláreme el asunto. ¿El día es hermoso o no? Porque usted dice que sí, pero luego dice que está lloviendo. Bueno, esa es la intención de las conjunciones adversativas. Hay varias palabras que se ocupan en la gramática para dicho propósito. Entre ellas, pero, entre ellas, si no, unido, entre ellas, más, entre ellas, aunque, y otras como estas. Las dejaré escritas
para facilidad de la asimilación del conocimiento, sino más, aunque y otras como estas. No olvide, todas son conjunciones. Unen el extremo A en la frase con el extremo B. Pero el propósito de estas es contradecir ambos extremos. Usted dirá, ¿y para qué? Bueno, eso dependerá del sentido de la frase. En algunos casos solo hay contraposición, en otros hay contradicción y en otros lo que se busca es enriquecer la frase misma. Ya les dije, el español es rico en vocablos, pero también hermoso en pronunciación. No en vano se reconoce como una lengua romance, de las mejores. Si no, diría yo, la mejor. De no existir China, de hecho, el español sería el idioma más hablado en todo el mundo. No es el inglés. Pero claro, en China creo que hay más habitantes que en el resto del mundo. Eso no es importante. Importante hoy es reconocer esas conjunciones adversativas. Si usted quiere crecer un poquito más en la forma de usarlas, bueno, también advierto que se pueden ocupar algunas frases que no necesariamente son conjunciones, pero sí cumplen el propósito. Estas embellecen la frase. Son expresiones como sin embargo. De nuevo voy a la frase, este día es hermoso. Sin embargo, está lloviendo. También podríamos usar, este día es hermoso a pesar de que está lloviendo. Y siguen siendo conjunciones contradictorias. Bien, quiero creer que me he dado a entender, pero mejor pregunto, ¿sí me estoy dando a entender hasta aquí? Bien. Ahora vamos a resaltar una de ellas, aunque en todos los casos es igual. Pero, ¿por qué vamos a resaltar esa? Es que es la que más ocupamos, quizá por nuestra falta de vocabulario. Y en casi todos los casos, cuando usamos esta conjunción, estamos hablando de defecto, estamos hablando de inconveniencia, estamos hablando de falta de mérito o de demérito y cosas como esta. Cada vez que ocupamos la palabra pero como conjunción, es un demérito, es una inconveniencia o es un defecto. Una vez más la frase, este día es hermoso, pero está lloviendo. Bueno, estaba hermoso, pero la lluvia lo arruinó. Esa contradicción significa que la frase en el extremo A es inútil. ¿Por qué? Porque está lloviendo. ¿Y entonces para qué la menciona? Bueno, la menciona porque en efecto amaneció hermoso el día, pero se arruinó. Una vez más dije, pero se arruinó. Ya dije antes que si enriquecemos nuestro acervo cultural, bien hacemos, pero no era mi propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hoy vamos a ver la historia de un personaje que precisamente al describirle se ocupa la conjunción adversativa. Y verán cómo todo lo que está en el extremo A viene a ser inútil cuando la conjunción lo compara con el extremo B. Nuestro sermón de hoy se titula General, valiente y estimado.
pero leproso. Vean la ironía. General 5 estrellas, hombre de guerra, estimado por todo el mundo, pero leproso. Eso en nuestro español es: ¿de qué le sirve todo lo del extremo A? Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos hasta el verso 1. ¿Listas sus Biblias? ¿Listas sus Biblias? Bien. Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Paren ahí. ¿No creen que yo me he quedado corto al describir al general apenas con 3 calificativos? Aquí hay más. El tipo era bastante más de lo que yo dije. Creo que debería pedir disculpas no solo al párrafo, a la historia, sino también al general mismo, porque él diría: vamos, me está quitando algunos galones de mi chaqueta, algunas medallas. Aquí se menciona más. Bueno, de acuerdo. Sigo leyendo. Verso 2. No, es que no terminé de leer. El verso 1. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo. Ahora díganlo. Pero leproso. ¿Qué significa? De hecho, ¿cómo van a recordar ustedes al general sirio? Como un leproso. Bien, hasta ahí leemos y oremos. Señor, te ruego que tu gracia nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Con el afán de empezar a aplicar la historia a mi propia historia, y quizás algunos de ustedes también deberían hacerlo, voy a ocupar ejemplos en los cuales la conjunción adversativa califica y es parte de nuestro contexto. General, pero leproso. Ahora diré: casado, pero miserablemente infeliz. Así es que le pregunto: ¿de qué le sirve estar casado? De nada. Continúo con ejemplos. Joven, con energía y talento, pero adicto. ¿A qué? A lo que usted quiera. Pornografía, drogas, cualquier tipo de vicio. Le pregunto: ¿de qué le sirve? ¿La juventud o el talento? De nada. Continúo. Con dinero, pero sin nadie con quien compartirlo. Tiene dinero en su cartera. Al terminar esta reunión podría ir a desayunar donde la mayor parte no podemos, pero no tiene una persona que quiera acompañarle sin que usted le tenga que pagar la comida. ¿De qué le sirve tener ese dinero? De nada. Sigo. Bonita, joven, con buen trabajo, pero sin amor. ¿De qué le sirve su juventud? ¿De qué le sirve su belleza? Si no hay un hombre que ama a Dios, dispuesto a convertirla en su novia y prometida, no le sirve de mucho. Más bien diría yo, le sirve como un verdugo. Y como último ejemplo, con un buen trabajo, una buena profesión,
pero sin salud para disfrutarla. Como me dijo aquel buen amigo, fíjate, hoy que tengo dinero para comer lo que quiera, ya no puedo comer lo que quiera. Qué locura, ¿no? Se la pasó 57 años deseando entrar a un restaurante. No entraba porque no tenía para pagar esa comida. Ahora tiene el dinero para entrar, pero no tiene la salud para comerse esa comida. Bien. Tengo otros 10 ejemplos más, pero no 10 minutos más. Insisto, cada quien aplíquelo a su propia vida. Porque probablemente usted y yo estamos en la condición del general. ¿Cuál era la condición del general? No voy a decir bonita, no voy a decir joven, no voy a decir con dinero, no voy a decir con talento. La condición del general era leproso, esa es la verdad. Aquí dijo Giovanni que él recuerda al general por leproso. Y a usted y a mí nos recuerdan precisamente por nuestro pero. La lepra de la que se presume padecía el general, o no era progresiva ni invasiva, o estaba en sus comienzos. En cualesquiera de los dos casos es obvio que en ese punto no requería cuarentena. La prueba es que se podía acercar al rey y todos conocemos lo temible que era la lepra. Así que seguramente cualesquiera de las dos alternativas, en sus comienzos, una pequeña llaga o una lepra, una especie de lepra ya conocida que no requería cuarentena inmediata. En cualesquiera de los dos casos, lo que sí sabemos es que era una bomba de tiempo. O sea, es cuestión de meses o años para que te explote y te arruine la vida. Primero, vas a entrar en cuarentena. Y segundo, vas a tener una muerte prematura. De igual forma, puedo hacer la comparación a los ejemplos que cité antes. ¿De qué hablo? Su arrogancia en el matrimonio, cuando dije, pero, y usted como hombre o como mujer dice, mejor solo o mal. Uno de estos días le va a explotar. Y cuando explote su condición miserable, la arrogancia se le va a acabar. Hoy por hoy puede jactarse. Lo mismo esa chica, lo mismo ese joven, lo mismo ese hombre de negocios. Es cuestión de tiempo. Es el comienzo de la llaga. Hoy podemos esconderla. Mañana o dentro de unos meses el asunto va a explotar. Ya dije, es una bomba de tiempo. Así es que aquellos de ustedes y yo que andamos cargando una llaga que todavía no se nota, que todavía la podemos ocultar en esta inexplicable, inexpresiva comunidad, más nos vale que prestemos atención a lo que sigue. ¿Por qué? Porque es probable que encontremos sanidad para nuestra llaga. Sigamos leyendo, vamos al verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer del general. Y ésta le dijo a su señora, si mi señor le ruega al profeta que está en Samaria, él lo va a sanar. ¡Wow! Paren. Esto es digno de resaltar y poner una escena fabulosa en la película. ¿Por qué? Porque aparece allí en medio de la realeza, en medio de la ropa tan cara, de los banquetes, una niña, quizás 20 años,
muy sencilla al hablar, muy discreta y de paso con las cicatrices de la esclavitud. Porque ya leímos que en una incursión de las bandas de Siria, pues la trajeron como esclava, como botín de guerra. Así que la niña, si bien es cierto que estaba en la casa de un general y no tenía que sufrir muchas privaciones económicas, seguro comía bien, seguro vestía bien, debido a que tenía que estar cerca de gente tan opulenta, pues su privación era la libertad de su vida. Como sea, ahí aparece en la escena. Y con cuidado, con amor, diría yo, se refiere a su patrona y le dice: dígale al general que vayas allá a mi tierra, allá hay un hombre de Dios. Dios escucha a ese hombre y puede sanarlo. Con qué humildad, con qué coraje evangelístico. Es que, sabe usted, creo que ninguno de nosotros hubiera reprochado a esta niña si esta niña en la misma escena aparece, pero en lugar de eso dice: yo sé de un hombre que podría obrar el milagro en nombre de Dios, pero para este general que se muera mejor. O no la reprocharíamos tampoco si dijera esta niña: no, yo mejor no me meto donde no me han invitado. Por eso estoy aquí de esclava y no, que arreglen sus asuntos. No. Esta niña tenía un corazón, la oportunidad para seguir sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, no la iba a pasar de largo. Ese era el corazón de ella. Y deseo en este punto resaltar a las mujeres. ¿Por qué las mujeres? ¿Recuerdan? En media semana vimos a otra mujer también con empuje evangelístico. Por supuesto, ¿qué van a acordarse los que no vinieron? Pero los que sí vinieron, es la historia de otra mujer. A diferencia de esta, la otra señora tenía solvencia económica y llevaba una vida con mucha libertad financiera, con cierta opulencia. Esta es todo lo contrario en cuanto al dinero, pero ambas tienen el mismo corazón. ¿Cuál? El deseo de servir a Dios. Así que digo en este punto: Dios bendiga a esas mujeres que, sin importar su condición económica, son mujeres que hacen la diferencia. Son mujeres sin nombre, porque mire qué ingratitud, o a propósito quizá, de parte del escritor del libro de los Reyes. No nos dice el nombre de estas dos mujeres. Hubiésemos querido inmortalizar sus nombres como buenos ejemplos, pero quizás el profeta, el escritor, dice: no, eso es lo que no quiero, dejen de poner nombres. En realidad allí deberían poner sus nombres y deberían replicar el espíritu de estas mujeres y tener ustedes como mujeres también ese mismo corazón, el corazón de servir a Dios sirviendo al prójimo. No repliquen el mal ejemplo de mujeres que van a la iglesia a servirse. No tienen un corazón para hacer nada por nadie. Estas son el ejemplo a seguir. Así que si yo quisiera seguir construyendo frases con conjunciones adversativas, les diría a algunas mujeres así: talentosas, hermosas, con buen trabajo, pero sin un corazón para Dios. Y si ese es el caso, señoras o jovencitas, les tengo que decir que todo lo que dice la frase del extremo A usted no le sirve para nada. Porque la falta de su corazón a Dios para servir al prójimo y hacerle bien a otros le convierte en leprosa. Y el hecho de que tuviera talento, de que tuviera lo que fuera,
hay una llaga que pronto le va a explotar. Y le va a recordar que no le servía de nada todo lo que estaba en la frase A. Qué bien aquellos esposos e hijos, aquellas familias, ministerios o iglesias que tienen mujeres con temor a Dios y con un corazón para servir a los demás. Son una bendición. Como también, como frase adversa, pobres aquellos hijos, maridos, familias o iglesias que lo que tienen por mujer es una señora con talento, pero sin corazón para Dios. Van a sufrir. Bien, sigamos. ¿Estoy en qué verso? 4, vamos al 5 entonces. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y el rey de Siria dijo: anda, ve y yo le voy a enviar cartas. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Oigan, en ese contexto histórico era una fortuna. El general llevaba suficientes regalos para pagar el favor. Verso 6. Tomó también cartas para el rey que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo que soy Dios, que dé mate y vida para que me envíen a mí un hombre que lo sane de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Voy a tratar de ampliarme para saber si estamos en la misma página. Descubrieron ya que en esta escena hay 2 reyes, ¿cierto? Los que no, está el rey de Siria y está el rey de Israel. El de Israel, su capital es Samaria, por eso dice: anda a Samaria. El general es sirio, entonces el rey sirio le dice al general: toma cartas, anda a pedir el favor al rey de Israel. Pero estos toda la vida estaban en guerra. No estaban, siguen estando en guerra. Siria contra Israel. Así que el rey de Israel, cuando recibió las cartas, lejos de ver como una oportunidad de evangelismo, de conciliación, de amistad, lo vio como una conspiración, como una amenaza. Y dijo: miren este loco cómo está buscando más guerra contra mí. Ay, este rey. No sé si, yo creo que sí, les pasa como a todos, que en ese círculo familiar, en ese círculo de amigos, de trabajo, del vecindario, siempre hay personas que son expertas en ver todo lo malo. Son negativos, viven en amargura, para ellos todo es una conspiración, todo es contra ellos. Increíble. Me he preguntado, ¿será que estas personas han sido dañadas en el pasado y por eso se comportan así? Siempre a la defensiva, siempre como si son de esos gatos angora. ¿Sabe cómo son esos gatos? Son delicados, místicos, hermosos. Usted les hace un mimo, ¡brum!, ponen las uñas así. No se le ocurra querer acariciar un gato de esos. Puede salir lastimado. Pues en nuestros vecindarios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, hay unos gatos angora increíbles. Todo para ellos es negativo, es malo, buscan una ocasión en contra de ellos.
son amargados. Y saben aún lo peor. La frase no es bíblica y no sé quién se la inventó y todavía no la entiendo bien. Pero aquello de que Dios los cría y ellos se juntan, es que siempre se reúnen. Chuck Swindoll dice una frase un poco más bíblica y más entendible para mí. Él dice que los críticos siempre se unen a los críticos. Y eso lo he visto tantas veces aquí en la iglesia y lo que no entiendo es el fenómeno del vínculo. ¿Cómo se reúnen? ¿De qué habla, pastor? Mire, en esta iglesia, especialmente por los que nos ven en internet, son 6 cultos oficiales, sin hablar de los distintos ministerios que se reúnen. En esos 6 cultos oficiales hay varios cientos de personas que vienen, pero los conflictivos, los chismosos, los críticos, los problemáticos, siempre están juntos. Y yo me pregunto, ¿y estos cómo se conocieron? Pues se sientan juntos al culto y a cada rato están hablando con el vecino y el vecino es como ellos. Mira cómo cantó, sí, qué desastre. Mira cómo vino el pastor. Son especiales. Igual que este, todo es amenaza. Pero bueno, sigamos. Verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel estaba en semejante conflicto, que rasgó sus vestidos. Mira el drama que montó el rey. Como todos los que acabo de describir, dramáticos como ellos solos. Venga ahora a mí, dice Eliseo, y sabrá que sí hay profeta en Israel. Este verso 9 es interesante. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa. Antes de seguir leyendo, traten de imaginar la escena ustedes. Que un general 5 estrellas llega a su casa porque le han dicho que usted es evangélico y que de vez en cuando usted ora por las personas, Dios obra milagros, sanidades y lo que sea. Entonces él llega su hijo o la señora que trabaja con usted ahí en los quehaceres y le dice, don fulano o doña fulanita, allá afuera hay 6 camionetas polarizadas, guardaespaldas ahí. Estoy pegando susto, me vienen a traer. No, espere. Dicen que andan buscando al hermano fulano porque quiere que ore por el que dirige toda esa comitiva. Ok, yo les pregunto, ¿usted qué haría como siervo de Dios? Hombre, páselo adelante, que prepárele un cafecito, vamos a hacer una oración. Se van a sorprender lo que hizo Eliseo. Sigamos. ¿En qué verso? 9. El 10 entonces. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, lávate 7 veces en el Jordán y te restaurarás y serás limpio. Punto. La señora que le fue a decir, y no lo va a atender, hermano, atendiendo, y no le va a imponer las manos, que le dije ya, vaya. Pero es el general. Pues la señora obedeció. Bueno, que fue un asistente, no una asistente. Y cuando el general, que traía expectativas de acuerdo a su contexto pagano, es decir, él quería toda una fanfarria. Ahí viene el general. Además de eso, algún tipo de encantamiento, hechizo, que le pidiera dinero. Que no se me ocurre todas las locuras que este podía haber querido. Que yo estoy exagerando, no. Sigamos leyendo, verso 11. Y Naamán, ¿qué? Se fue enojado. Aquí yo agregaría otra conjunción adversativa. Y se fue, no adversativa, esta vez nada más de unión. Pondría, y Naamán se fue enojado y
y leproso. Pero bueno, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, invocará el nombre de Jehová su Dios. Ya ve que no exagero, alzará su mano. Este quería que se quitara el saco, Eliseo, y lo tirara, lo desmayara, qué sé yo, y tocara el lugar y sanara la lepra. Y todavía se queja como que él es el que decide. Abán y Farfar no son mejores aguas que Israel. Está diciendo, allá en Siria hay ríos más bonitos que estos. ¿Por qué me tengo que bañar aquí? Y se volvió y se fue enojado. Ahora estoy empezando a entender que esta es la razón por la que algunos, por más que oyen el Evangelio, no abren su corazón a Cristo. Porque tienen expectativas equivocadas. Y he estado pensando, ¿será que si uso un saco? Y les digo aquí a los de multimedia, miren, cuando yo diga tal cosa y le haga así, ustedes cáiganse. Y después de eso digo que los que diezmen el 20%, ya no es diezmo, sino que 20, no sé cómo se dice, van a recibir el milagro. Quizás así sí se convertirían, ¿verdad? O cambiarían su corazón para servir a Dios. Pero como lo que este predicador dice es, lean la Biblia, oren, congréguense y estudienla aquí de forma sistemática y sirva en un ministerio con todo su corazón. Como es así de sencillo, no, eso no. Quizás eso es lo que nos sucede. Bueno, si ese es su caso, regrésese enojado y con lepra. Sigo leyendo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire el sigilo y el miedo también. Si el profeta te manda alguna cosa, no la harías. Más diciéndote que te laves y serás limpio. Ya puedo oír, no lo dice aquí, yo lo estoy oyendo. Ni pisto te está costando. Él entonces descendió. Bueno, pare ahí. Qué bendición es rodearse de gente como la que se rodeaba Naamán. Hombres sabios, discretos, sensatos, no los conflictivos con los que algunos de ustedes suelen sentarse. No, se rodeó de gente sensata, porque se acerca uno y le dice, mire, mi general, perdone, ¿me da permiso de hablar? Sí. Y si el profeta le dice que se vaya de aquí hasta Guatemala, un pueblito de ahí, con penitencias, ¿usted lo haría? Pues claro. Y si el profeta le dice que le debo las ofrendas que trae, se las daría, lo que él quiera. Pero si lo que le ha dicho, usted no pierde nada. ¿Qué le cuesta con humildad obedecer y zambullirse en el río? Y si es mentira, no pasa nada. Otro río en el que se baña. Pero se van a burlar de mí. Nos vamos a poner aquí todos al frente para que nadie lo vea. Además, solo yo escuché. Y casi puedo escuchar que le dice, vamos, mi general, dele, obedezca, levante la mano. Y el general concluye, lo cierto es que no pierdo nada en probar. No le vais a contar a nadie. No le cuento a nadie. Boom, se mete al río las 7 veces y a la 7ª su carne como la de un niño. Yo creo que por eso tanta gente en turismo en Israel quiere bañarse en ese río. Con tantas arrugas creen que al salir ya su carne también es la de un niño. Sepa con quién usted se sienta, Si son personas amargadas, conflictivas y negativas, le van a malograr la vida.
No pierda el tiempo con esa gente. Rodéese de gente espiritual que en cualquier problema son conciliadores, que en cualquier dificultad dicen, oremos, espere, un propósito tiene Dios. Esa es la gente que puede influir para bien en nuestras vidas. El general se tragó su orgullo y su arrogancia por el consejo de esas personas. Ustedes dirán, no, se tragó su orgullo y su arrogancia por necesidad. Sí, cierto, por necesidad, pero diría yo en este punto, también por inteligencia. Y ahora apelo a su necesidad y a la mía. Ok, en eso estamos en común acuerdo. Necesitamos que Dios obre un milagro. Lo que no sé si estamos de acuerdo es en lo que sigue. ¿En qué? Despacito. Verso 15. Un caso de media conversión llamo yo a esto. Y volvió al varón de Dios, él y toda la compañía, y se puso delante de él y dijo, ahora conozco que no hay Dios aquí en la tierra, sino solo en Israel. ¡Wow! Es una conversión a media, ya va a ver. Te ruego que recibas algún presente. Porque quería comprar el favor. No, lo cierto es que es un principio moral mostrar gratitud. Él solo quería decir gracias con estos presentes. Mas él dijo, en cuya presencia estoy, no voy a aceptar nada tuyo. Eliseo le estaba diciendo, el favor de Dios no se compra con dinero. Y no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará tu carga. Voy al siguiente. Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros sino solo a Dios. Ya ve que era completa. Espere, verso 18. Pero en esto, no dice pero, ese le puse yo. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y la respuesta de Eliseo fue, ven paz. Se lo voy a explicar. Dice el general ya casi convertido. Estoy pensando que cuando regrese el loco de mi rey, me va a decir que vayamos a darle las gracias al Dios Rimón. Rimón es, ¿verdad? Suena Ramón, pero es Rimón. Y cuando él entre, yo me voy a tener que inclinar con él porque ese es su Dios. ¿Será que Dios me perdona ahora que te estoy diciendo que yo no quiero hacer eso? Y la respuesta de Eliseo fue, ven paz. ¿Qué significa? ¿Le dio permiso? No. Significa, es tu asunto. Te deseo lo mejor. Creo que es una forma de decir, Dios te ayude, Dios te guíe, Dios te dé sabiduría. Lo que tenés que hacer. Le diré un ejemplo a nuestros días. Vino esa hermana y me compartió afligida, pastor, 3 meses sin trabajar, usted sabe que mi esposo nos dejó, estoy a punto de no tener, de pedir para comer, pero al fin me salió trabajo. Qué bueno, hermana. No, espere. Es que mi trabajo es de administrar un motel. Para otros países, motel en El Salvador es el sitio para tener sexo fuera del matrimonio. Obviamente es un lugar de perdición. Tal vez no, ¿verdad? Algunos quizás van a dormir. Bueno, a ver. Nunca pensé en eso. Turista, ¿verdad? Sí. Como sea. ¿Qué hago, pastor? Necesito el trabajo, necesito el dinero. A mí no me importa lo que hacen ahí, yo ni voy a ver nada porque mi oficina está al lado contrario.
¿Qué opina, pastor? Le dije Daniel 3. Pero no me dice nada, ni sí ni no. Daniel 3. Y no tenía esta cita. Hasta hoy la identifico así. Porque le hubiera dicho, y segundo de Reyes tal. Significa, Dios ponga en tu corazón lo que tenés que hacer. Y ella misma me dijo, ay, usted, pastor, con sus cosas más confundida voy. Si no le he dicho nada, ¿por qué la voy a confundir? Es que no tengo paz, me dijo. ¿Qué? ¿Quiere que yo le ponga la paz en su corazón? No, eso es entre usted y Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Eliseo al general. Dios te guíe lo que vas a hacer. Y de igual forma voy a terminar este estudio diciéndole a usted y diciéndome a mí, mire, al principio Naamán se resistió y por su incredulidad se regresó enojado y leproso. Rechazó la promesa y perdió la bendición. Luego, finalmente creyó, obedeció y su carne se convirtió en la carne de un niño. Hoy día, usted y yo estamos en una situación un poco similar. ¿Por qué? Si alguien nos ofrece un billete, lo tomamos. Gracias. Pero si alguien nos ofrece una promesa, como no la estamos viendo, necesitamos fe. Bueno, la cruz de Cristo es algo parecido a esto. Usted y yo, lo que tenemos con la cruz de nuestro Señor Jesús es una promesa de salvación, de vida eterna y extendida a redimir nuestras vidas aquí en la tierra. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que dar un paso de fe, creer y luego obedecer. ¿Qué tiene aquí? Un humilde criado parecido al de Naamán que le está diciendo, ¿qué pierde con creerle a Dios y obedecerlo? ¿Por qué no da el paso de fe? Vamos a orar.